Hola, ¿cómo están? Hezbollah ha lanzado una andanada de ataques contra Israel en respuesta al asesinato de Haniyeh. Ha calificado estos ataques como la primera fase de su respuesta hacia Tel Aviv. ¿Pero qué implica esto? Hoy vamos a analizar los últimos hechos geopolíticos. Inicia así el mapa. Bienvenidos. Vamos a desplegar nuestro mapa y revisar datos graficados para entender el impacto y qué exactamente ha sucedido. Resistencia islámica, primera fase de la respuesta. Vamos a desplegar nuestro mapa mundi. Identificamos, por supuesto, a esta región de Oriente Medio, específicamente a este territorio ocupado por Israel, como es Palestina. El movimiento de resistencia islámica libanesa Hezbollah ha activado el 25 de agosto una operación estratégica contra Israel en territorios ocupados. La primera fase de esta acción se ha dirigido a los cuarteles y sitios militares de Israel. Según los pronunciamientos del movimiento, la fase inicial de esta operación habría sido un éxito. Más de 320 cohetes alcanzaron su propósito, que incluían 6 bases militares de Israel, 3 cuarteles y 2 posiciones de artillería. Entre ellos, la principal base de inteligencia en Merón, en el norte de Palestina ocupada, donde se coordinan los ataques contra el Líbano, Siria y otros países. Hezbollah alcanzó plataformas de las cúpulas de hierro del ejército de ocupación con un gran número de misiles y utilizó además drones que llegaron a cuarteles y bases de los altos del Golán. ¿Qué implica esta operación? Aquí lo vemos registrado también en nuestro mapa. Vemos cómo ataques múltiples tácticos ha sido además considerada como la primera fase de represalia por el asesinato del comandante del alto rango del movimiento de resistencia islámica mártir, Fuad Shurq, quien murió en un atentado selectivo contra el urbanismo al sur de Beirut. Ahí lo tenemos, ahí lo pueden apreciar ustedes. En un atentado selectivo contra el sur también del Líbano el pasado 30 de julio. Ya el secretario general de Hezbollah, Hassan Nasrallah, informaba que se logró un castigo efectivo contra Israel y que le esperaba también un castigo que implicaba el cansancio moral y hasta financiero. Todavía Hezbollah se reserva la utilización de los misiles clasificados como estratégicos para un futuro próximo, si así ellos lo consideran necesario, alertando también al secretario del movimiento que esto podría suceder en un corto tiempo. La resistencia libanesa ha dejado claro que estas operaciones de defensa tras la agresión de Israel bajo el paraguas de ataques preventivos también se ejecutan en apoyo al firme pueblo palestino en la Franja de Gaza, donde viene siendo masacrado por Israel de manera incesante. Escenario con nuestro invitado nos acompaña en directo para el mapa de Telesur, Juan Luis, con propiedad González Pérez, experto en temas de Oriente Medio. Juan Luis, qué placer tenerte con nosotros. De manera inmediata te pregunto, ¿cómo impacta la respuesta de Hezbollah desde el Líbano tras haber sido bombardeada, violado la soberanía por parte de Israel e inclusive seguir masacrando a un pueblo como es el gazatí? Bueno, muchas gracias por invitarme, encantado de estar aquí como siempre. Realmente lo que demuestra este fenomenal ataque es que Hamás siempre cumple con lo que promete, y la palabra de Nasrallah siempre hay que tenerla en cuenta porque no habla por hablar. Este ataque ha sido un ataque muy fuerte. Hezbollah se ha reservado las armas más potentes para futuros ataques o para una guerra global, ¿no? Pero el ataque sí ha sido fuerte. Se lanzaron varios cientos de cohetes Katyusha, que bueno, fueron una especie de los Katyusha son misiles, son cohetes de la época soviética, no son de los más modernos, pero sí lo utilizaron para saturar a la cúpula de hierro, para localizar dónde estaban esos lanzadores que luego fueron atacados, y luego lo que hicieron fue que los drones que lanzaron a continuación prácticamente pudieron completar todo su objetivo e incluso acabaron con alguna batería de esa famosa cúpula de hierro, que al final la verdad es que tiene más agujeros que un colador, como decimos por aquí, ¿no? Pues han demostrado que la capacidad de disuasión la tiene todavía Hezbollah,
que Israel no puede parar fundamentalmente a los drones que se están utilizando desde hace muchísimo tiempo. Por eso todo el norte de la Palestina ocupada, de Israel, está absolutamente despoblado y seguirá así durante muchísimo tiempo, paralizando la economía, etcétera, etcétera. Así que, bueno, ya digo, no ha sido un ataque ni coordinado con el resto de la resistencia, como en un principio se podía apuntar, ni un ataque con todo lo que tenía, porque desde luego creo que también todo el mundo está dándole una oportunidad a la paz, a las negociaciones que se están llevando a cabo en estos instantes, que bueno, espero que no tienen demasiado aviso de salir adelante, pero le están dando todavía un poco de crédito a esas negociaciones y sobre todo, bueno, esperando que la escalada pueda ir mucho más lejos que lo que pretende Netanyahu, que hace muchísimo tiempo. Y no solamente eso, sino el hecho de que esta estrategia que ha emprendido Hezbollah desde el Líbano es similar a la implementada por Irán, que recordemos también en respuesta al ataque a la sede consular, donde se asesinaba también a otro líder político de Hamas. Y con ello, el hecho de que esto también significa un quiebre para la economía de Israel, porque se utilizan, por ejemplo, los misiles Katyusha por parte de Hezbollah para tratar de minar el tema de su escudo de protección que tanto se ha dicho y se habla en medios occidentales, y Israel está desgastando también así sus reservas de artillería, generando prácticamente, Juan Luis, una presión a Estados Unidos para que nuevamente lo pueda implementar. ¿Qué representa esto dentro de estos movimientos e intereses geopolíticos? Bueno, realmente lo que ha pedido siempre Netanyahu, lo que ha querido, lo que ha dejado entrever es que había que internacionalizar el conflicto, había que implicar a Estados Unidos y que Estados Unidos debía de hacerse cargo de la seguridad de Israel, porque, entre otras cosas, Israel no se puede defender sola, como se ha demostrado, ni siquiera bueno, contra los hutíes, contra Irán o incluso contra Hamas, ¿no? que lo tienen absolutamente acorralado en cada uno de los frentes que tiene abierto, los 6 o 7 frentes que ahora mismo tiene abierto el Estado sionista. Pero bueno, no es una fecha muy buena para que Estados Unidos inicie una guerra. Tampoco es una fecha muy buena para que Kamala Harris que Kamala Harris pueda romper con el propio lobby sionista, porque desde luego los republicanos no van a hacer eso, ellos forman parte del mismo Estado profundo. Y bueno, estamos jugando ahí con la fecha de las elecciones, con intentar hacer un acuerdo de paz que desde luego no quiere Netanyahu hacer ese acuerdo, porque podría significar su fin político. Él está condenado a mantener una guerra eterna en Oriente Medio para no caer preso por asuntos de corrupción o por asuntos, bueno, o por la propia, como criminal de guerra, como genocida, como si al final las órdenes de arresto de la Corte Penal Internacional llevan a efecto y pueden aplicarse en algún día, ¿no? Vamos a marcar una breve pausa, Juan Luis, para cuando regresemos profundicemos también otros escenarios que se desatan en torno a lo que sucede en Gaza y sobre todo el interés que hay detrás de destruir, de llevar adelante este exterminio y este genocidio contra el pueblo palestino. Y lo hacemos revisando nuestra escala. Esta vez a través del portal web de Al Mayadin, que colocamos en la pantalla del mapa, que está titulando de la siguiente manera: El derrumbe del Imperio Otomano y sus efectos, parte 2. Ese 14 de mayo del año 1948, antes de que la medianoche llegara, ese nefasto día señalara el fin del mandato británico en Palestina, en forma unilateral y con la complicidad de superpotencias surgidas tras el fin de la Segunda Guerra Mundial. Unido a ese sostén político, militar y diplomático del agonizante Imperio Británico, líderes sionistas apoyados también por organizaciones terroristas como Irgun Haganah, la banda Esther, declararon el nacimiento de la entidad de Israel. Aquella proclamación desencadenaría en el primer conflicto armado entre Israel y los países árabes, opuestos a aceptar aquel quiste incrustado en el levante mediterráneo, en conformación de la entidad
nacional sionista, ajena a esa historia y desarrollo que tenía la región de Oriente Medio. En el plano de dominio expresado también por la mencionada declaración de Balfour en la primera parte de ese trabajo, que se convirtió en ese eslabón de la cadena de hegemonía imperialista que comenzó a concretarse tras la caída del Imperio Otomano. 4 siglos y medio de dominio desde las primeras conquistas de Mehmed I en 1450. Hay que decir que con todos estos antecedentes históricos que explican, por supuesto, la división del levante mediterráneo y la idea de entregar Palestina a manos del sionismo, todo esto confluye en la estrategia que no ha dejado atrás desde 1948 Israel: exterminar al pueblo palestino, ocupar sus tierras y asesinar a hombres, mujeres y niños. Ya volvemos. Vamos a sumar otro elemento también para el análisis a través de la fotografía. Lo que apreciamos allí es la destrucción que ha dejado a su paso Israel, bombardeando de manera indiscriminada a Palestina desde el 7 de octubre del año 2023. Hay que decir que la resistencia palestina jamás decidió abandonar las negociaciones en el Cairo, ya que el régimen de Israel impone nuevas condiciones para llegar a una tregua en Gaza, con el objetivo de prolongar sus acciones genocidas. Tras las negociaciones, Hamás ratificó su voluntad y esfuerzo para detener los crímenes que emprende el gobierno de Netanyahu. Además, indicaban que no van a aceptar las nuevas condiciones del régimen de Israel por ir en contra de lo acordado en la última reunión registrada el 2 de julio. La resistencia palestina reafirma que cualquier acuerdo con Tel Aviv debe incluir un alto al fuego permanente en la Franja de Gaza, la retirada de las tropas sionistas y el ingreso de ayuda humanitaria hacia su territorio. Juan Luis, se cambian las reglas del juego. ¿Novedad para la estrategia que imprime Israel? La primera pregunta. Y con ello también poder entender el manejo que hacen los medios de comunicación, acusando a Hamás de abandonar una posibilidad de un alto al fuego. ¿Qué hay detrás de todo esto? Bueno, los medios de comunicación occidentales hace mucho que dejaron de tener la información como objetivo prioritario y se centran mucho más en difundir la propaganda de quién les paga que demostrar la verdad a la ciudadanía. Ahora mismo lo que están diciendo es que jamás está boicoteando las negociaciones de paz y es justamente todo lo contrario. Basta leer incluso la prensa israelí o la opinión de los familiares de los presos sionistas para darse cuenta de lo que está sucediendo de verdad. Cada vez que hay un plan de paz encima de la mesa es el gobierno de Netanyahu el que lo sabotea deliberadamente. Ya lo decía antes, ellos lo que quieren es permanecer en guerra todo el tiempo que pueda. En el momento que hay un acuerdo a la vista, Netanyahu se inventa nuevas condiciones que además son absolutamente aceptadas de inmediato casi por Estados Unidos y las pone encima de la mesa de negociación para que evidentemente tenga uno por respuesta. Jamás ha estado de acuerdo absolutamente con el plan que se presentó a 1 de junio, con el plan que se presentó al Consejo de Seguridad el 2 de julio. Pero se va a poner seguramente siempre a que Israel se quede en Gaza controlando lo que es el corredor de Filadelfia y el eje de Nezarín que parte la franja en dos, porque eso equivaldría a endurecer aún muchísimo más las condiciones de vida futura en el campo de concentración que Gaza, y eso es absolutamente inadmisible. Las condiciones son claras, Paola, ya lo has dicho, y además son absolutamente razonables. La paralización del genocidio, por un lado, la retirada total de las tropas, un intercambio de prisioneros, la entrada de ayuda humanitaria, la vuelta de la población a sus hogares de origen y la reconstrucción total de la franja en un periodo de unos pocos años. Y cualquier otra condición que se ponga encima de la mesa o que se oponga a lo que hay ahí simplemente no va a ser aceptado, y Estados Unidos e Israel lo saben seguro. Ahora, en la última convención de los demócratas, cuando se ratificaba la nominación de Kamala Harris como candidata a la presidencia, decía ella que hará todo lo que esté a su alcance para seguir protegiendo a Israel. No solamente qué implica y significa este paso que da Kamala Harris, sino también el hecho, Juan Luis, de proteger qué interés real. ¿Será su corredor, el de Ben Gurión, lo que tanto le aflige a Netanyahu? Bueno, podría ser la necesidad de establecer ese corredor, pero también podría ser las riquezas que hay subacuáticas en gas natural en la zona, en las costas de Gaza.
y desde luego lo que también se denota de lo que está ahí es que de lo que dice en este caso Harry, que tuvo que ir en el momento que se nominó, lo mismo que hizo Obama hace años, lo primero que hizo fue ir a la sede del lobby sionista, decir que iban a ser buenos con ellos, fueron al AIPAC y se han comprometido con la defensa de Israel, porque no deja de ser como una estrellita más en la bandera de Estados Unidos, o un proyecto de país, que yo creo que ni siquiera es un país, que hubo que inventarlo, porque así fue, como dijo Biden, si no existiera habría que inventarlo, porque es la manera de controlar los recursos de hidrocarburos de la zona del Golfo Pérsico, que es, por así, para entendernos, pues como el motor del planeta en estos tiempos, porque tiene esa gasolina con la que funciona el motor del planeta. Así que, bueno, nada nuevo bajo el sol. Los republicanos y los demócratas son absolutamente similares en todo esto. Uno quizás lo admita de manera más clara, otro tiene a lo mejor dentro de su fila algún verso suelto, pero al fin y al cabo quien gobierna es el Estado profundo y es Israel, y la AIPAC y todos los visionistas forman parte de él, con lo cual no podemos esperar nada de las elecciones norteamericanas, como nunca lo hemos hecho. Ahora, Juan Luis, en medio de todo este escenario se sigue masacrando a un pueblo palestino como es el Gazatí. Cerca de 40.000 personas ya han sido asesinadas en estos más de 10 meses. Más de 20.000 son niños. Ante una comunidad internacional que además sigue esperando, aunque en el discurso de que ingrese la ayuda humanitaria, corredores que siguen siendo controlados por Israel. ¿Qué escenario le espera entonces al pueblo palestino? Bueno, yo ahora mismo la verdad es que si no hay ningún acuerdo de paz, quizá la resistencia o la acción coordinada de la resistencia en todos los frentes consigan que el Estado sionista se hunda económicamente, siguen abandonándolo como está sucediendo en estos momentos a decenas de miles, se están quedando, o sea, la gente más pudiente ya ha salido del Estado sionista, prácticamente no hay médicos en los hospitales porque se han ido todos, lo que se está quedando dentro de Israel es un poco el lumpen y el propio Estado sionista, hay muchísimos analistas, hay muchísimos políticos, algunos exmilitares que dicen que no van a cumplir los 100 años de vida porque va a desaparecer antes, ¿no? Pero bueno, no se puede prever un poco lo que va a suceder. Si esto va a escalar a una guerra total, si Irán va a entrar en esa guerra, que sucedería en ese caso con Rusia o con China, etcétera. Y bueno, de momento lo que tenemos que esperar a que la cordura se imponga, esa cordura que no tiene este gobierno sionista, neonazi y racista de Israel, y que en el escenario internacional se obligue a Netanyahu a firmar un acuerdo de paz, porque si no, la guerra seguirá durante mucho tiempo, porque además el objetivo que se ha plantado Netanyahu de cumplir es absolutamente irrealizable, acabar con Hamás, ¿no? Dice que no se irán de la franja hasta que no se acabe con Hamás, y Hamás es un partido político, Hamás es una idea, Hamás es un derecho a la resistencia que reconocen todos los organismos internacionales, y eso no se mata con bombas por muy potentes que sean. Juan Luis, te propongo revisar nuestra leyenda para también entender cómo funciona no solo el aparato militar, sino también político de Israel. Esta declaración viene desde la oficina del primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu. Es un comunicado oficial y hemos extraído esta frase, esta postura que imprime esta oficina oficial. La decisión del portavoz del FDI, de las Fuerzas de Israel, de mencionar en su declaración de esta tarde solo como un objetivo de guerra, mientras ignora el resto de los objetivos de guerra, está en completa contradicción con las directivas de la cúpula política. Y es que se refiere la oficina del primer ministro Benjamin Netanyahu a que el director del FDI, Hagari, había señalado que la guerra que tiene contra Hamás es por la liberación de los rehenes de Israel. Y Netanyahu le respondía de esta manera. Juan Luis, si el objetivo que nos han hecho creer durante todos estos 10 meses de bombardear Gaza para destruir Hamás, supuestamente para rescatar a los rehenes que están en manos de esta ala de resistencia palestina, sin contabilizar los presos, los secuestrados que tiene Israel en prisiones en territorios ocupados, donde además reciben torturas psicológicas y hasta físicas. ¿Qué persigue entonces Netanyahu?
Bueno, él ya lo dijo hace unos pocos días, que si le ponen en un lado la liberación de los rehenes y en el otro quedarse para siempre en el corredor, en Rafah, del corredor de Filadelfia, él va a escoger quedarse con la ocupación de Gaza y con la única frontera que tiene Gaza, en este caso con Egipto. Con Egipto los presos no le importan nada, quizá lo único que le puede molestar es por la presión que están ejerciendo los familiares, que están organizando manifestaciones cada vez más multitudinarias en Tel Aviv y en otras ciudades. Como decía antes, el objetivo de Netanyahu es salvar su pellejo para no entrar en la cárcel, tanto por corrupción como por criminal de la guerra, como criminal contra la humanidad, y para eso tiene que alargar la guerra. Y lo mejor para conseguirlo, pues meter a Estados Unidos en el ajo y convertir el genocidio en Gaza en una guerra regional. Eso es lo que está intentando desde el principio, porque sabe que en el momento en que se firme un acuerdo de paz, Netanyahu se tiene que ir del gobierno, perdería esa inmunidad que tiene y muy probablemente empezarían a juzgarlo por los casos de corrupción que ha estado paralizando con diferentes tipos de argucias durante mucho tiempo. Y la idea primigenia de Netanyahu era deportar a todos los palestinos de la franja, quedarse con toda la franja, con sus riquezas geoestratégicas, con sus riquezas, en este caso de hidrocarburos, y acabar con la causa palestina, porque también estaban a punto, o están incluso todavía a punto, de anexionarse el 60% de lo que queda de Cisjordania, la zona C del acuerdo de Oslo, y prácticamente dejar en manos de los palestinos 4 islas que no lleguen a representar ni siquiera el 15% de la Palestina histórica. Eso es lo que quiere Netanyahu y eso es lo que quiere conseguir a toda costa y caiga quien caiga. Juan Luis, si bien es cierto lo que decías y quiero profundizar en este aspecto, no se sabe qué pueda suceder en un próximo escenario, pero una respuesta como la que ha lanzado Hezbollah, la que dio también Irán, y esta vez cuando inclusive Hezbollah desde el Líbano dice es la primera fase de lo que en un próximo futuro podríamos hacer. ¿Esto podría escalar en una guerra de dimensiones no esperadas? Esa es la intención que tiene Netanyahu y creo que podría ser el fin de Netanyahu y quizás el fin del Estado sionista, por lo menos tal como lo conocemos en estos momentos. De momento yo creo que las respuestas que siempre ha habido, a pesar de que han sido contundentes, siempre han estado medidas para no provocar una guerra regional. Pero es que en este momento que está todo en el filo de la navaja, cualquier chispazo puede provocar esa guerra y que entren con todo lo que tienen todos los grupos de la resistencia y por supuesto Irán. Irán tiene unas capacidades absolutamente brutales. Sabéis que igual que Hezbollah lo que ha disparado son misiles que están un poco obsoletos. Irán hizo lo mismo con los drones que iban como a 80, a 90 kilómetros por hora. Los que tiene ahora de esa misma versión van sobre los 500 kilómetros por hora y no se pueden cazar como si fueran patos, ¿no? Que es lo que sucedió la otra vez. Y además también tiene muchos misiles de crucero, misiles balísticos que pueden hacer mucho daño a Israel, pueden incluso atacar la central nuclear de Dimona y no quiero ni pensar lo que podría suceder en esos momentos. O incluso tienen capacidad para crear una bomba sucia que impediría la vida en la zona de explosión por mucho tiempo. O sea que cuidado porque Irán, estamos esperando todavía qué tipo de acción de respuesta hará por el asesinato del líder de Hamas. Pero creo también que va a optar por una acción dura que siga manteniendo la capacidad de disuasión que tiene, pero para no entrar en una guerra, porque también sabemos que Israel puede tener más de 200 o 300 bombas nucleares y que no tendría ningún problema en utilizarlas, porque ya sabemos el tipo de criminales que son quienes están dirigiendo ese país. Así que la guerra es posible. Yo creo que, salvo Israel, nadie la quiere en estos momentos y creo que se le están ofreciendo ciertas garantías a la resistencia para que no escalen, y eso estoy hablando de Rusia, estoy hablando de China y quizás incluso de Estados Unidos. Veremos lo que pasa los próximos días porque cualquier cosa es posible en 2 o 3 semanas. Pendientes de este escenario que además pareciera que está siendo empujado por el propio Netanyahu y también por su aliado Estados Unidos. Gracias, Juan Luis, como siempre, por tu tiempo y tu análisis para compartir con nuestros televidentes aquí en el Mapa de Telesur. Vamos a finalizar el programa revisando nuestro vector.
Nuestro radar en el mapa hoy nos refleja las 3 claves sobre este tema. 1. Débil. La respuesta a Hezbollah a Israel ha golpeado a un Estado que se ha autodefinido como una potencia militar y de inteligencia. Incluso con el lanzamiento desde el Líbano de misiles Katyusha, han hecho que Tel Aviv activara su cúpula de hierro, haciendo que perdieran una importante cantidad de arsenal de defensa, valorado en más de $40.000 por misil. Y esto está generando mayor presión hacia un Estados Unidos para reemplazar el mismo, pese a que Kamala Harris en la Convención Demócrata haya asegurado que haría todo por defender a Israel. No ha sido capaz, sin embargo, Estados Unidos de frenar los ataques directos a posiciones tácticas del régimen sionista, que han venido no solo desde el Líbano, también vienen desde Irán y desde Yemen. 2. Alto el fuego. Ha quedado al descubierto una vez más que el verdadero interés de Netanyahu no es la liberación de los rehenes, sino el exterminio total de un pueblo palestino, que ha sido el pretexto, al igual que erradicar a Hamas, para incursionar ilegalmente en Gaza, bombardeando de manera indiscriminada para apropiarse también de ese territorio y construir su ambicioso corredor de Ben Gurión para dominar así el paso del comercio y sobre todo el petróleo y el gas. Todo al final confluye en los intereses de Estados Unidos en esa región sobre la vida de miles de hombres, mujeres y niños que siguen siendo masacrados. 3. Resistencia. Si no fuese por el eje de resistencia articulado en Oriente Medio, que sin importar la escala han logrado ser un freno para Israel, no solo para que por el momento no escale el conflicto en una nueva guerra, también para hacerle entender al ente sionista que Palestina no está sola y habrá quienes no solo alcen su voz ante el genocidio, sino también que van a responder de manera táctica y tácita para frenar ese delito de lesa humanidad. Una resistencia que representa hoy más que antes en un hecho de dignidad. Soy Paola Pérez y nos vemos en otra edición del Mapa.